Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con el tema donde lo habíamos dejado. Aquí yo ya puse frente a ustedes el punto donde habíamos quedado, ¿no? Vamos a retroceder un poquito para repasar, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las obras de Dios, el punto 4 de este estudio. Estábamos hablando de los decretos de Dios, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando estudiamos la doctrina de los decretos es como serían los decretos, los mandatos, lo que Dios predetermina. Amén. Bueno, primero estudiamos, estamos en el punto de los decretos, vimos la doctrina de los decretos, los nombres bíblicos para los decretos, que se llamaban, si se acuerdan, aconsejar o consejo principalmente. Eso significa un decreto. Las características de los decretos, el decreto y los decretos, no sé si recuerdan, por ahí lo deben tener si no tienen el material, la relación de los decretos con la omnisciencia de Dios, la relación de los decretos con Dios mismo y con el hombre. Los decretos se distinguen de los actos, los decretos están basados en la sabiduría, los decretos son eternos, los decretos son eficaces. Y habíamos quedado en el punto H, donde vamos a hablar que los decretos son inmutables, que no pueden cambiar. Esto ya lo habíamos visto varias veces, ¿no es cierto? Dios es inmutable. Por lo tanto, tampoco tiene que cambiar sus decretos y planes. Véase la inmutabilidad de Dios. El jueves pasado les había hecho la pregunta, si recuerdan, de por qué podemos estudiar teología, eh, teología sistemática. Simple, porque Dios no cambia. Y en este caso, los decretos, lo que Dios decretó que pase, no cambia, porque Él no cambia. Y eso tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. El punto I dice, los decretos son incondicionales. Nada en los decretos y planes de Dios es condicionado por algo que no también forma parte de sus decretos. Por ejemplo, Dios no solamente decretó salvar a los pecadores, sino también determinó cómo llevarlo a cabo. ¿No es cierto? Y eso lo podemos ver en Hechos 2:23. Me imagino que tienen un minuto, por favor. Me imagino que tienen sus Biblias por ahí, entonces vamos a empezar a usarla. Vamos a ir a Hechos 2:23 y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces fue entregado por determinado consejo, o sea, porque fue un decreto de Dios que así fuera, y el anticipado conocimiento de Dios, lo que se llama la presciencia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de Dios. Dios decretó cómo nosotros seríamos salvos. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Amén? Entonces, los decretos son incondicionados, no están condicionados. Dios de manera incondicional determina lo que ha de pasar. J. Los decretos son universales. Los decretos de Dios comprenden e incluyen todo lo que ocurre en el mundo, tanto en el ámbito físico como en el ámbito moral. Esto incluye las buenas obras del hombre. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después dice, las malas obras del hombre, Hechos 2:23. Y dice,
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos. Es el mismo que ya habíamos leído antes. Acontecimientos que parecen casualidad. ¿Cuántos saben que para Dios no hay casualidad? Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Mm? O sea, esto está hablando de José, si se recuerdan, ¿no es cierto? Que todo lo que pasó, pobre José, y que de golpe es puesto como gobernador de Egipto, ¿no es cierto? Pero él dice, esto fue porque había sido predeterminado, había sido decretado por Dios que así debía ser, que José debía ser el gobernador de Egipto. Así como que fue decretado que Moisés debía ser el que liberara al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto, ¿no es cierto? De su esclavitud en Egipto. ¿Mm? Bueno, después tiene 8 y el 50-20 también cita. 50-20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y Proverbios 16:33, Proverbios 16:33 dice: las suertes se echan en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. O sea, en realidad la suerte la decretó, predestinó Dios. Si alguna vez alguno de nosotros tuvo suerte, esa suerte no vino de la casualidad, no vino del mundo, sino que vino de Dios. La duración de la vida del hombre está decretada. Nuestro último día caminando sobre esta tierra ya ha sido decretado por el Señor. Nosotros no lo conocemos. E igual que el día que sea el arrebatamiento de la iglesia, también está decretado por el Señor, lo único que no sabemos cuál es ese día, ¿no? El lugar y los límites de su morada. Hechos 17:26, a ver. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Podemos tener una casita chiquita, grande, mediana o no tener casita, pero todo ha sido decretado por Dios con un propósito. Y tenemos que creer, a veces pasamos tribulaciones, pero tenemos que creer que, como dice su palabra, todo nos ayuda para bien. El Señor está trabajando con nosotros. Y todo eso que el Señor trabaja con nosotros ya ha sido decretado, ya ha sido predestinado por Dios. Lo que nos ha de pasar mañana, Dios ya lo sabe. Dios lo ha decidido así. Punto K. Los decretos son permisivos en relación con el pecado. Dice, Dios permite el pecado, pero no lo causa. Por su decreto, las acciones pecaminosas del hombre son inevitables, pero Dios no las causa directamente. Dios tampoco causa al hombre a de querer lo malo. Sin embargo, Dios en cualquier momento mantiene el control sobre el diablo y sus huestes. Ellos no gozan de una autonomía. ¿Ven? O sea, Dios, tenemos que saber que hasta el mismo Satanás fue creado por Dios. Tanto lo bueno como lo malo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Ahora vamos a pasar a un punto 4, si no tiene ninguna pregunta, no hay ninguna, que habla de los argumentos en contra de la doctrina de los decretos de Dios. Entonces, punto A dice, inconsistencia con la libertad moral del hombre.
Dios ha predeterminado todo lo que ocurre en la vida de una persona. Entonces el hombre se convierte en un robot o un títere. Pero, ahí viene el pero, ¿no es cierto? ¿Mm? Los decretos de Dios no están en contradicción con la libre agencia del hombre, o sea, con el libre albedrío. Dios ha decretado las acciones libres del hombre. Por tanto, el hombre es responsable moralmente de sus acciones. Que está diciendo que hagamos lo que hagamos, Dios ya sabía que lo íbamos a hacer. ¿Mm? Pero Él no tiene la culpa de que lo hagamos. Génesis 50, cita aquí, Génesis 50, 19 y 20. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto cuando estaba con los hermanos, lo quisieron matar. Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo anticipado y conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificando. Eso ya habíamos leído. Jamás los escritores de la Biblia ven alguna contradicción con esta postura. Incluso en nuestra experiencia, ciertas cosas son previsibles sin que pongamos en duda la libre agencia de las personas implicadas. La libertad también tiene sus leyes. Y desde aquí cuando dice libre agencia habla obviamente del libre albedrío. ¿Sí? La traducción la han hecho de esa manera, como libre agencia. B. Causa la pasividad del hombre. Si Dios ha decretado todas las cosas, entonces el hombre no tiene por qué hacer ningún esfuerzo para cambiar su situación. Entonces la oración no tiene sentido y tampoco cualquier esfuerzo evangelístico, por ejemplo. Pero no sabemos lo que Dios ha decretado hasta que ciertas cosas ocurran. Además, Dios ha decretado que Él quiere hacer ciertas cosas, por ejemplo, a través de la oración o la evangelización. ¿Mm? El ejemplo que cita en Hechos 27, 22, 25 y 30, 32, Hechos 27, primero 22, 25 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Mm? Amén. Después del 30 al 32 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. La salvación de la tripulación fue decretada por Dios, pero para salvarse tenían que quedarse a bordo. Amén. Punto C. Dios se convierte en autor del pecado. Sobre este tema hablamos abajo en el punto 6C, anterior en la Trinidad. Si quieren, aquí está la cita, si quieren volver a leerlo, punto 6C del punto 5, la Trinidad, que vimos ahí. Ahora vamos al punto B de este tema, que es la creación. Entonces dice, la creación es un acto del Dios Trino. La creación del mundo es un acto del Dios Trino, Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Amén. Participan el Padre, 1 Corintios 8:6, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se crea el mundo, toda la creación es un acto conjunto de Dios Trino. Dice después 2, la creación es un acto libre de Dios. ¿Por qué Dios quiso hacer la creación? Porque le agradó y para su gloria. Dice, Dios no estaba obligado a crear el universo y el hombre, lo hizo a raíz de su libre voluntad. Efesios 1:11 y Apocalipsis 4:11. Vamos a leer alguno de ellos. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Después cita Apocalipsis 4:11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación, dice el punto 3, es un acto temporal de Dios. La creación del universo es un acto que ocurrió en un momento dado. Con la creación del mundo, Dios también creó el tiempo. Las teorías físicas que hablan del tiempo como una función de la materia parecen también indicar en esta dirección. Punto 4. La creación se llevó a cabo en ex nihilo. La palabra hebrea para crear, usada en Génesis 1, es bara, o bará, puede ser. Esta palabra siempre se usa en relación con Dios y por lo tanto indica hacia su creación de la nada. Creatio ex nihilo. Esto quiere decir que Dios creó el mundo sin usar material ya existente. Hebreos 11:3. También enseña esta verdad. A ver, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Eso es ex nihilo. La creación da al mundo una existencia que depende de Dios. La creación da al mundo una existencia que depende de Dios. Dios nunca se ha retirado del mundo después de haberlo creado, como por ejemplo el deísmo lo había enseñado. Dios es un Dios trascendente, pero también inmanente, como Efesios 4:6 nos enseña. A ver, vamos a buscar la palabra inmanente. ¿Qué quiere decir? Inmanente. Significado. Quiere decir que es interno a un ser o a un conjunto de seres, no es el resultado de una acción exterior de ellos. ¿Mm? O sea que entonces quiere decir que, pero también inmanente que es interior, no exterior. Como Efesios 4:6 enseña. A ver qué dice Efesios 4:6. Efesios 4:6 dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo y en todos. Hebreos 11, yo estoy leyendo 4. No, estoy en Efesios, perdón, Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel obedeció a Dios más excelentemente más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablan por ellas. Por lo tanto, aquí sigo con el texto, por lo tanto, en cualquier momento el mundo depende en toda su existencia de Dios. O sea, todo depende de Dios, todo necesita de Dios. Los objetivos de la creación. El objetivo de la creación del mundo no era la felicidad del hombre, sino la proclamación de la gloria de Dios.
En la medida que el hombre, por ejemplo, refleja su gloria, también tendrá felicidad. Es una interesante fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren tener felicidad? Aquí habla que la fórmula para tener felicidad es reflejar la gloria de Dios. Que quiera ser feliz, tiene que reflejar la gloria de Dios. Esto cita Isaías 43, a ver si nos sirve. Isaías 43, 7, dice: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. O sea, ¿por qué estamos aquí hoy? No es por casualidad. Primero es que estamos hoy aquí reunidos porque Dios así lo decretó. ¿Y para qué estamos así reunidos? Para su gloria, porque Él se gloría hoy en que nosotros estemos hablando de Él, dándole tiempo solo a Él. Amén. Isaías 60, 21. Isaías 60, 21 dice: Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Ya que nosotros somos renuevos de su plantío, obra de sus manos para su gloria. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Vamos al punto C, la providencia. La providencia de Dios tiene que ver con la administración de los decretos de Dios, o sea, con llevarlos a cabo. Como mucho de lo que tiene que ver con este tema ya fue explicado cuando hablamos de los decretos de Dios, no vamos a entrar en este tema ahora. Punto D, la predestinación. La predestinación también es una obra de Dios. De cierto modo relaciona con sus decretos. Sin embargo, por su gran importancia en cuanto a la salvación del hombre, nos parece más aconsejable tratar este tema en la soteriología. Que anótenlo cuando lleguemos a la materia de soteriología, trataremos este tema. E. Las obras y relaciones especiales del Padre. Puesto que vamos a hablar de la cristología y la neumatología en otro momento, acuérdense que cristología es el estudio de Cristo y neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Sería importante mencionar ahora las relaciones y obras particulares de Dios el Padre. Las relaciones del Padre. Padre de toda la creación, Hechos 17, 28. Hechos 17, 28 dice: Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Todas las personas son creadas por Dios el Padre. En este sentido, siendo el mundo su creación, Él es el Padre de todo el mundo. Esta relación es solamente una relación creador-criatura. Fíjense, acá hay un punto interesante de mencionar, porque muchas veces vienen y te dicen, todos somos hijos de Dios. Y no es exacto, ese es un engaño del diablo también, porque solo cuando aceptamos a Cristo, Él nos da su espíritu y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso no tenemos la posibilidad o la potestad de ser hechos hijos de Dios sin el sacrificio de Cristo. Lo que sí, todos somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero no es lo mismo un ser creado por Dios que un ser nacido de nuevo, que ahora es hijo de Dios, porque Dios le dio esa potestad. Este es un tema muy, muy recurrente que van a escuchar mucho de católicos y de otras muchas, ¿no?
Todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. ¿Mm? Muchos son hijos del mundo todavía, se creen hijos de Dios, pero no lo son. No han aceptado de corazón a Cristo. Bueno, entonces, luego vamos a estudiar Cristología. Cristología posiblemente lo empecemos ahorita, y neumatología más adelante. Las relaciones del Padre. Punto A, Padre de toda la creación. ¿Mm? O sea, para la relación del Padre, el primero es cómo se relaciona Dios con la creación. Toda la creación fue creada por Él. Hechos 17:28 ya lo leímos hace un ratito. Todas las personas son creadas por Dios el Padre, en este sentido, siendo el mundo su creación. Él es el Padre de todo el mundo. Esta relación es solamente una relación creador-criatura. Padre de la nación de Israel, Éxodo 4:22. Se lo dejo que luego lo lean. Fácil. No todos los israelitas eran creyentes y redimidos. Por lo tanto, esta relación se refiere a una relación espiritual con los creyentes y otra gubernamental con todos los israelitas. ¿Sí? O sea, Dios mantenía una relación diferente con los creyentes que con el resto de los israelitas. Punto C, Padre del Señor Jesucristo. ¿Mm? En Mateo 3:17 dice que es el Padre del Señor Jesucristo y en Gálatas 3:26 es el Padre de todos los creyentes. Obras particulares del Padre. Prácticamente todo lo que Dios hace implica de un modo u otro todas las personas de la Trinidad. Por lo tanto, cuando hablamos de las obras particulares del Padre, no queremos excluir las obras personales de la Trinidad, sino sencillamente mencionar las cosas que aparecen, que al parecer son el dominio del Padre de un modo muy especial. Un momento, por favor. Amén. Bueno, entonces, ahora vamos a ver las obras particulares del Padre. Prácticamente todo lo que Dios hace implica de un modo u otro todas las personas de la Trinidad. Por lo tanto, cuando hablamos de las obras particulares del Padre, no queremos excluir las otras personas de la Trinidad, sino sencillamente mencionar las cosas que, al parecer, son del dominio del Padre de un modo muy especial. El punto A, vamos ahí. Autor de los decretos. Salmo 2, 7 y 9. Del 7 al 9 sería. Salmo 2 del 7 al 9 dice: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Mm? O sea, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Él es el que hace el decreto. Autor de la elección, Efesios 1, 3, 6. Efesios 1, 3 y 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió para Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Punto C. El que engendró y envió al Hijo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice punto D. El que disciplina a sus hijos.
Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Mm? O sea, Él disciplina. ¿Cuántos saben que Dios disciplina? Dios castiga, Dios no castiga, castiga como un padre castiga a su hijo, para disciplinarlo, para corregirlo. Lo que busca Dios de nosotros es corregirnos, disciplinarnos, enderezar nuestros pasos torcidos. Y a veces tiene que usar métodos que no nos agradan, pero es la manera que Él puede trabajar con nosotros. Bueno, conclusiones finales de la teología propia. Aquí vamos a terminar ya esta materia de teología propia con estas conclusiones. Dice, punto 1. No existe otro Dios que el que hemos intentado describir. Los dioses de nuestra propia inteligencia creado por nosotros sean radicalmente distintos del Dios de la Biblia o parecidos a él, son falsos. A un creyente pueden caer en la trampa de formarse un Dios según sus propios deseos y pensamientos. El resultado puede ser un Dios parecido al de la Biblia, pero jamás será el Dios verdadero. Podemos conocer a Dios, no porque podemos razonar sobre Él, sino porque Él se ha revelado a nosotros. Todo lo que sabemos acerca de Él viene de su revelación y no de nuestras mentes. Cuidado con crearte un Dios falso. Si el Dios verdadero es como Él se ha revelado, entonces no deberíamos tener ningún problema en creer que Él obró milagros, nos dio una Biblia inspirada, se encarnó y reina sobre los reinos de este mundo. O sea, si aceptamos los hechos sobre el Dios verdadero que hemos recibido por revelación, entonces no es difícil creer que Dios hace y hará todo lo que la Biblia dice de Él. Por lo tanto, la doctrina del conocimiento de Dios, la teología propia, tiene la primer prioridad en el estudio de la doctrina bíblica. Bueno, y aquí termina esta materia de la teología propia. No sé si la entendieron, si tienen alguna pregunta. Fíjense que tocamos doctrinas fundamentales de la fe, ¿eh? Hemos tocado todas las doctrinas, así rápidamente, de eso se trata la teología propia, todas las doctrinas fundamentales de la fe. ¿Mm? Es muy, muy importante esta materia, es muy, muy importante que la revisen, que la relean, que le den su tiempo, porque es un pilar fundamental, es un basamento de la fe. Amén, se ha entendido, les gustó esta materia, tienen dudas, díganme ustedes. El material ahí les queda, no es para que se empolve, es para utilizarlo. Amén, ¿no hay más dudas? Bueno, si no hay más dudas, yo voy a terminar entonces con esta materia. A ver, ahí alguien puso. Se ha entendido, gracias, gloria a Dios, qué bueno. Todo claro, hermano, ni una duda. Leve, bravo Nelly. Pero repásenlo, no lo dejen en el olvido. En cada vez que tengan dudas, el diablo va a tratar de venir a meter dudas. Ya tienen este material, pueden consultarlo. La única manera de luchar contra las dudas que nos quiere clavar el enemigo es tener muy claro el conocimiento. Y lamentablemente a nosotros como seres humanos el conocimiento se nos va como borrando con el tiempo, ¿no? Se va como desvaneciendo. Si uno no lo retoma periódicamente, en algún momento puede debilitarse el conocimiento y darle por ahí una puertecita para que nuestro enemigo clave su dardo de fuego.